¿Cómo dicen que les va? Sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Algieva y hoy toca hablar de la configuración del poder político en el contexto histórico de la Divina Comedia. Cómo se produce eso en la ciudad del norte de Italia y ciertas coyunturas políticas que afectaron enormemente no solo la vida de Dante, sino que obviamente por eso él lo plasma en la Divina Comedia, como es las querellas, las investiduras y el conflicto entre el papado y el imperio. Recuerden, friendly reminder, hablar inglés es mi pasión. Suscribirse, denle like, compartan, un campanazo ahí, el cosito rojo como mi vestido, como mi toga, como mi tocado. Vamos a analizar un poco los siglos precedentes en el contexto de cuál se escribía una comedia, porque es necesario para entenderlo, cómo se llega a eso. Así como, bueno, después caracterizar y hablar específicamente sobre estas coyunturas políticas o estos procesos históricos que yo nombré recién, entre los poderes laicos y religiosos, porque hay muchísimas referencias de Dante a el tema de los conflictos entre el papado y el imperio. En este sentido hay que hablar de dos giros. Entre los siglos 9 y 10, en una sociedad donde todos los poderes se convierten en señoriales, las élites urbanas, que habíamos hablado recién, los patricios, las grandes corporaciones comerciales, los grandes comerciantes, no los que eran los tenderos del día a día, no, aquellas personas que iban a las ferias comerciales, que instalaban grandes compañías comerciales que intervenían en las diferentes rutas de intercambio, empiezan a acceder al poder político precisamente gracias a sus riquezas económicas. Los poderes locales autónomos de las ciudades que se empiezan a desarrollar entre esos siglos proceden precisamente del desarrollo señorial. Hay que olvidar precisamente que muchas familias o muchos señores feudales se van del campo y fijan su residencia en la ciudad y terminan emparentándose con estos nuevos ricos o estos sectores emergentes que eran estos comerciantes o estos grandes magnates que se dedican a las finanzas y que buscan emparentarse con estas familias tradicionales para ennoblecerse. En el contexto de un mayor crecimiento económico y a partir de un mayor interés por el comercio, ciertas situaciones de dominio aprovecharon un nuevo proceso de concentración y jerarquización de los poderes. En el siglo XII, las élites tenían un aire más pacífico que 2 siglos antes. Se produce un declive de la función militar de los caballeros y estos ya no tienen guarnición en el castillo. Las carreras al servicio de los poderes se hace tanto mediante la pluma o la habilidad en las gestiones como mediante la espada. El trabajo que consulté para analizar cómo se da este proceso en la ciudad del norte de Italia es el libro de José María Monsalvo, Las ciudades europeas del medioevo, precisamente el capítulo denominado El surgimiento de las soberanías ciudadanas, el movimiento comunal, siglo XI y XIII. ¿Qué propone Monsalvo a partir de este concepto que es el surgimiento de las soberanías ciudadanas? Que a raíz de la expansión económica del siglo XI, la ciudad atrae capitales y se está convirtiendo en un centro mercantil sobre el que convergen iniciativas jurídicas favorables al comercio, la producción y el abastecimiento. Es lo que sostiene Monsalvo, que después lleva a que la ciudad consiga diversas cartas de franquicias que le permiten precisamente poder desplegarse y poder desarrollar estas actividades comerciales. Esto implica ver una especie de derecho político para ver cómo se legisla estas nuevas actividades o estas actividades que ya se daban pero que se están realizando con mayor intensidad. Es lo que Monsalvo denomina como la obtención y consolidación del autogobierno o las autonomías municipales y que se da entre el siglo XI y mediados del XIII. En este sentido, sostiene Monsalvo, Italia fue la pionera. En el siglo XI, aparte de algunos condes o autoridades territoriales en declive, la única autoridad consistente es la de obispo, que dominaba la ciudad y su territorio. Y se producía una colaboración entre este obispo y la comunidad urbana. Entonces, lo que sostiene Monsalvo es que las capas mercantiles en ascenso no era algo ajeno a los obispos, porque estos ven en el auge de los mercados urbanos un medio de incrementar sus propias rentas y de gestionar sus bienes e inversiones. Lo que dice Monsalvo es que se produce una transición pacífica entre una ciudad episcopal que se agotaba y unas formas comunales que se estaban incubando. La mayor originalidad
es que esta sustitución de los viejos cuadros episcopales o condales por los comunales no solo fue pacífica y paulatina, sino que las comunas pasan a ser no uno más, sino el principal poder en la Italia de centro y norte. Entonces, lo que sostiene Monsalvo es que se dan dos características exclusivas de las ciudades norte italianas. Por ejemplo, queda articulado en comunas, en sentido territorial y de derecho público, que acoge en su jurisdicción a toda la población que reside dentro de los muros y no solo los sectores burgueses. Por otro lado, el grado de autogobierno y alcance de la ciudadanía comunal italiana, y que terminan funcionando como auténticas pequeñas repúblicas. Y es algo que a mí siempre me interesó mucho de lo que sería la ciudad del norte de Italia en este contexto, siglo XI, XII y XIII. Es esta forma específica de poder político y de organización territorial que se da al interior de estas ciudades, que difiere muchísimo, así como ciertas monarquías como Francia o Inglaterra empiezan a tener una especie de concentración de poder alrededor del rey, el rey empieza a dejar de ser un señor feudal más, sino que empieza a concentrar cada vez más poder político, y empieza a tener una autoridad por encima del resto de los nobles, y ni hablar de las diferentes configuraciones imperiales que hay tanto en el Imperio Bizantino como en el Sacro Imperio Romano. Italia tiene una manera muy propia de configurarse, que son a través de estas pequeñas ciudades que son auténticas autorrepúblicas, como dice Monsalvo, que tienen sus propias legislaciones, que tienen su propio modo de organizarse, y el sentido de pertenencia de las personas que viven, como el caso de Dante, es su pertenencia a la propia ciudad. De hecho, cuando se habla del exilio de Dante, es que precisamente se tiene que ir de Florencia. El desarraigo que implica para él dejar de vivir en Florencia, no estar en su propia ciudad. No me acuerdo en qué parte, si en Purgatorio o en Paraíso, y él habla del exilio como algo terrible, de ya no bajar por las escaleras de mi ciudad. El pan que como no tiene el mismo sabor que el pan que se hacía en Florencia. Es genial hablar de cómo Dante caracteriza el exilio, cómo lo vive él, el hecho de encontrarse lejos de su propia ciudad. Y de hecho, hablar de Florencia implica hablar de Dante, porque habilita a pensar cómo se piensa la pertenencia territorial y política, en el sentido de político, en el sentido de pertenencia a una comunidad política. ¿Qué implica hablar? ¿En qué nivel se sitúa? Y para Dante, hablar de su pertenencia territorial o de su arraigo de nacimiento es la ciudad. Y eso se explica, y lo podés entender precisamente por cómo se configuran territorialmente estas ciudades. Estas ciudades tienen identidad por sí misma, y eso va a llegar incluso a la época del Renacimiento. Por ejemplo, en la época de Maquiavelo, que se escribe sobre historia. Maquiavelo tiene de hecho una obra que se llama Historia de Florencia, y que así como por ejemplo muchos historiadores también florentinos de la época de Nicolás Maquiavelo hablaban solamente de lo que sería la historia de la política exterior, es decir, la relación de Florencia con otras entidades políticas, con otras ciudades, con otros imperios o con otros reinos. Maquiavelo hace una historia nacional, entre comillas, de Florencia. Habla de la historia específica de Florencia en tanto entidad política propia. Durante el siglo XII, la ciudad tardo-medieval produce un tipo de sociedad fuertemente jerarquizado, donde el privilegio y la riqueza tienen una gran importancia, que se refleja en la ordenación interior del espacio ciudadano, de los barrios, de las calles, y de una minoría distinguida por el resto de las fortunas. En este sentido, Monsalvo caracteriza en otro capítulo de su libro Las ciudades europeas medievales, no me acuerdo el nombre, pero que habla un poco de las revueltas urbanas, pero más del siglo XIV, en el sentido de cómo es relegado el popolo minuto, es decir, a diferencia del popolo graso, que son esos sectores medios. Estamos hablando siempre para la ciudad de norte de Italia, no me voy a salir de ahí, pero así como el popolo graso son esos sectores medios que acceden a cierto tipo de riquezas, como por ejemplo los mercaderes o ciertos sectores de la banca, que pueden emparentarse y codearse con los magnates políticos. El popolo minuto son los sectores más bajos del artesanado, y de hecho la producción artesanal, eso no lo dije en el video anterior, pero es considerado denigrante. Las actividades manuales, un noble no se iba a dedicar nunca a la artesanía.
porque era algo indigno y tenía que dedicarse a lo que se denomina las artes liberales, que implican más una cuestión del intelecto, del pensamiento, de la reflexión. Estos sectores más bajos del artesanado de la lana, por ejemplo los chiompi, que son los cardadores, que son el sector más bajos del artesanado de la lana, y que de hecho en 1378 realizan la revuelta, que se llama precisamente la revuelta de los chiompi, porque quieren acceder, no quieren cambiar nada, lo único que quieren es su porción de torta del poder político fiorentino y quieren acceder a la administración de la ciudad y quieren tener un representante en el autogobierno municipal. Este sector más bajo de la ciudad, que se denomina popolo minuto, pueblo menudo, como lo denomina Monsalvo, se podría traducir de esa manera, está por fuera de esta configuración política, de este entramado de poder que se va formando. Precisamente, ¿por qué? Porque para acceder a este entramado de poder tenés que tener riquezas. Este grupo, que esa minoría que se distingue por su fortuna y que puede acceder a diferentes posiciones de preeminencia en el poder político y en el gobierno de la ciudad, está compuesto por dos tipos de ciudadanos: los nobles y los burgueses. Los primeros se caracterizan por ser herederos de la nobleza feudal, tener una fortuna basada en la posesión de tierras y bienes inmuebles y dedicarse a ser rentista y también actividades dignas. Lo que dije recién, las artes liberales, dado que tienen vedado el trabajo manual. Por otro lado, los burgueses tienen sus ocupaciones profesionales muy unidas a la vida urbana. Son actividades muy propias de la ciudad. Por ejemplo, son mercaderes, son maestros artesanos. Dentro de la nobleza se podría incluir a la jerarquía eclesiástica, porque son señores con potentes patrimonios, son propietarios urbanos, y la mayoría de las veces una gran parte del alto clero, me refiero al alto clero, son obispos, la gente más grosa, más alta en la jerarquía eclesiástica, no un cura de una parroquia. Al interior de la jerarquía eclesiástica hay diferentes posiciones y diferentes papeles, y no es lo mismo, no todos tienen la misma preeminencia política ni la misma cuota de poder y tampoco las mismas riquezas económicas, porque de hecho una gran parte del alto clero procede de estas grandes familias nobles. Lo que termina pasando con estos grupos que se emparentan, bueno, la nobleza con estas nuevas oligarquías de grandes maestros artesanos que, si bien en su momento se dedicaron, bueno, a la actividad artesanal, ahora a tener un taller y tener gente a su cargo que trabajen para ellos, generalmente se desligan esa actividad manual, pueden comerciar de hecho esos productos, o pueden, por ejemplo, negociar con mercaderes que vendan sus productos, y entonces empiezan a tener, ya están un poquito por fuera, ya no se acuerdan de los pobres, pueden acceder a otros tipos de actividades, a artes liberales, pueden mandar a sus hijos a estudiar a la universidad y pueden codearse con estos sectores altos. Y en ese rejunte, en ese emparentamiento entre la nobleza y esta oligarquía económica, esta oligarquía de comerciantes y de grandes maestros artesanos y de gente que se dedica a las actividades financieras, a la banca, se termina formando lo que sería el patriciado. La fijación de los linajes patricios entonces reproducen a escala urbana los modelos ya existentes de la nobleza. Son familias e individuos que se agrupan por vía del parentesco sanguíneo o ficticio, es decir, por asociación, que son sometidos a la disciplina y a la sumisión jerárquica, y cuyo punto más alto y máxima autoridad es el cabeza linaje, que organiza y decide las actuaciones y recibe la obediencia de todos. Son grandes familias que se forman, que tienen por ahí un antepasado en común, que tienen un pasado, y estas grandes familias, y esto me sirve para explicar de por qué la ciudad no escapa a la lógica feudal, estas grandes familias, el sentido de cómo se arma la jerarquía, es decir, la autoridad que tiene el cabeza de familia, el dirigente de ese linaje patricio, tiene una característica jerárquica típicamente feudal, de obediencia a esa máxima autoridad, de que uno tiene que subordinar sus aspiraciones individuales a por los intereses del bando. Vos vivís, o sea, el mayor propósito de sus integrantes es tratar de mantener la preeminencia política y la posición social y el nivel de riqueza económica que tiene su familia. Y por ejemplo, si vos te naces en una familia de comerciantes, de patricios comerciantes, y capaz que te querés dedicar al sacerdocio o querés aprender a hacer zapatos de cuero, no podés dedicarte a las artes manuales y tenés que seguir
la función que tiene tu familia. Si sos mujer, es muy probable que te hagan casarte con el miembro de otra familia con el cual quieran establecer una alianza. Y por más que no te guste, vos tenés que casarte con esa persona porque es lo que le conviene a tu familia, es lo que favorece a tu familia en tanto sistema de alianzas y de arreglos. Los miembros de la oligarquía se agrupan en estos linajes o bandos patricios, que son uniones más o menos intensas, regulados por lazos de fidelidad y relaciones personales de corte típicamente feudal, con el fin de fortalecer y proteger el propio sistema de los ataques, procurando articular un reparto de poder mediante acuerdos para la tenencia de los cargos del gobierno. Y obviamente tratan de arreglar con los otros linajes quién va a ocupar los diversos cargos en el gobierno municipal, le hace el prior o los cónsules. Cada bando soluciona sus problemas internos que suelen ser provocados por el reparto de cargos y las herencias patrimoniales. De hecho, en el caso de Dante, él precisamente nace en una familia de prestamistas, el padre lo era, y es lo que le permite a él estudiar y formarse en literatura, en filosofía, en teología, es decir, dedicarse a las artes liberales. Si bien el padre no era un comerciante muy grosso, muy preeminente, pero era un prestamista, se dedicaba a la actividad de la banca, a la cuestión financiera, y lo que después le permite también a Dante precisamente dedicarse activamente a la política, al activismo de sus ideas políticas, y que de hecho incluso llega a ser elegido priore, llega a ocupar incluso algunos cargos, varios cargos dentro del gobierno de Florencia. Y es precisamente también que le termina involucrado de manera muy activa en la vida política de Florencia, con consecuencias obviamente muy negativas como es el exilio. Y esto me lleva a hablar de el conflicto papado-imperio. Pero para entender eso, primero tenemos que remontarnos un par de siglos antes, al siglo XI, y hablar sobre la reforma gregoriana, para poder entender precisamente cómo después terminan enfrentándose tanto el papado como el imperio. Bueno, iniciada en 1075 por el Papa Gregorio VII con su documento Las Didactus Papae, en el cual se fundamentaba la supremacía del poder espiritual sobre el temporal, acá el imperio, se propone una regeneración espiritual de la Iglesia y una profunda reforma de sus estructuras internas. Tradicionalmente se ha tendido a reducir la iniciativa de esta reforma a solamente este papa, pero antes de Gregorio había habido por lo menos 2 o 3 papas que ya venían hablando un poco sobre esta cuestión, y de hecho después de la muerte de Gregorio sigue esta iniciativa por parte de la institución eclesiástica, por parte de la jerarquía eclesiástica, de una manera un poquito más atenuada, no tan radicalizada como la posición que adopta Gregorio, pero se considera actualmente que circunscribir esta reforma solamente a las medidas dictadas por Gregorio no alcanza a definir el alcance que estas reformas tuvieron en la configuración de la institución eclesiástica y en su relación con los otros poderes políticos, como el poder temporal del imperio. El pensamiento y la actuación de este papa, aun siendo de enorme relevancia, no pueden agotar y no explican por sí solos la complejidad de un proceso en el cual hubo antecedentes antes de él y que se extendió más allá de la fecha de su fallecimiento. Por ejemplo, luego de 1085 se dio una especie de dimensión y equilibrios alejados del radicalismo gregoriano. Por eso, muchos historiadores prefieren calificarla como reforma eclesiástica romana, ya que no es un papa el que otorga sentido a los cambios que se produjeron en el conjunto de la cristiandad occidental, sino la voluntad de distintos círculos eclesiásticos en el conjunto de la cristiandad occidental, el cual a partir de la década de 1050 de darle a Roma la supremacía en la dirección y gestión de la vivencia religiosa cristiana. Se difunde entre el 1050 y 1150 esta imagen de una iglesia renovada, de una iglesia que intenta controlar aún más su jerarquía, sus diversas capas institucionales, y que incluso intenta reunir una especie de código en el cual se compilen y se le dé una ordenación lógica a los diversos dogmas y dictados
que se habían producido en los siglos anteriores, que es precisamente el derecho canónico que se promulga en el siglo XII. Con esto se produce una construcción feudalizada de un poder universal, la Iglesia romana, en el cual se produce la lenta emergencia de la soberanía papal, con la cual, bueno, desemboca en un conflicto inevitable con otra gran esfera del Dominum Mundi, el Imperio Germánico. En este choque se involucraban diferentes ideas sobre la gestión de la espiritualidad, también sobre derivaciones políticas o la forma de dominar el orden cristiano. Piense que la noción territorial en este momento de la Europa occidental es la cristiandad, la noción de cristiandad occidental, es decir, los diversos territorios en el cual la religión oficial es el cristianismo y que por ende estarían bajo el dominio político del papado. Esto lleva a diversos conflictos, como por ejemplo la querella de las investiduras. La querella de investidura es un proceso que coexiste en Alemania e Italia y que se inicia en el enfrentamiento entre el emperador Enrique IV contra el Papa Gregorio VII hacia el año 1076 y que perdura en tanto conflicto hasta bien entrado en el siglo XII y que fue reformulada en el siglo XIII. Generalmente los conflictos más comunes al interior de la querella de investiduras era, bueno, ¿quién investiga a los obispos? ¿El Papa o el emperador? También, por ejemplo, ciertos tipos de crímenes que eran de características, por ejemplo, más religiosas. Por ejemplo, si un sacerdote cometía un crimen, ¿en dónde tenía que ser juzgado? ¿En la institución eclesiástica o en tribunales laicos? Y esto implicaba hablar de, bueno, hasta dónde llegaban las preeminencias políticas, las prerrogativas políticas del poder temporal y hasta dónde la religiosa. Y es que en muchas situaciones o en muchas instituciones o entramados políticos se produce una superposición de ambas autoridades, de las diversas iglesias locales que antes quizás eran controladas o que eran más seguidas de cerca por los poderes locales temporales. Ahora el papado se preocupa por llegar también con su autoridad a esas iglesias locales que quizás en los siglos anteriores, cuando se está produciendo la institucionalización de la iglesia, no llegan las normativas a esos poderes locales o a esas iglesias locales y que se manejan de manera más autónoma. Los papas tenían su sede de poder en Italia, pero su capacidad de acción ya les permitía llegar al conjunto del clero de la Europa latina. Les permitía explotar la autonomía de la cual disfrutaba la iglesia respecto a las autoridades laicas, dado que al principio del siglo XII se va a reconocer aún más esa independencia. Y esto es lo que termina produciendo un conflicto entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico. El origen de este conflicto se encuentra en la pugna por el Sacro Imperio Romano Germánico, que se había desatado entre los duques de Baviera, de la casa Wolf, y los Hohenstaufen, duques de Suabia, cuyo solar estaba en Waiblingen, de ahí Ghibellino. Esta disputa se reduce a dos posturas contrapuestas. Mientras los güelfos sostienen la primacía de la iglesia frente al emperador, los ghibellinos se oponen al poder del pontífice, afirmando la supremacía de la institución imperial. En el territorio imperial, la facción ghibellina triunfa gracias al nombramiento de Federico I Barbarroja, pero este afán de universalista del nuevo emperador y su enfrentamiento con el papado traslada el conflicto a las comunas italianas. Ciertas ciudades de norte de Italia defienden la causa imperial y otras tantas defienden la causa papal. Aunque al interior de cada una de estas ciudades hay un enfrentamiento entre estas facciones, como se ve el caso de Florencia. Florencia, Milán, Mantua, Bolonia, Génova, Rimini, Perugia, entre otras, defienden la causa papal y se adscriben al partido güelfo. Por otro lado, Módena, Arezzo, Siena y Pisa, por el contrario, abanderan la causa ghibellina. Lo cierto es que en el caso italiano, al antagonismo entre el papado y el imperio se añade la hostilidad contra la nobleza feudal territorial y las poderosas municipalidades que son cada vez más ricas y poderosas. Eso incluye también las rivalidades entre las propias ciudades, porque por ejemplo hay mucha rivalidad entre las ciudades que defienden las causas distintas, entre las ciudades güelfas y las ciudades ghibellinas. Y al interior de ello tenés que tener en cuenta los diferentes enfrentamientos entre los diferentes bandos patricios, los bandos patricios que son güelfos y los que son ghibellinos. Se produce un enfrentamiento entre ellos porque dependiendo de cuál de los dos saliesen victorioso, bueno, esa ciudad iba a ser preeminentemente güelfa o ghibellina. Incluso al interior de las ciudades se produce un enfrentamiento entre partidarios del papado y del imperio y que hay facciones al interior. Por ejemplo, en la güelfa Florencia se producen divisiones al interior de los güelfos blancos y los güelfos negros.
Los güelfos blancos son miembros del estamento nobiliario que aceptan la demanda del popolo minuto, es decir, los grupos populares que quieren participar en el gobierno de la Comuna Fiorentina y que propugnan un acercamiento entre el papado y el imperio. En cambio, los güelfos negros son enemigos acérrimos del imperio, buscan una dominación territorial total del papado en la ciudad. Dante participa en esta dinámica. El padre de Dante es un güelfo blanco, es decir, propone una idea más de negociación, más intermediaria, y es lo que hace que Dante después termine participando en este activismo. Abandona su estudio en Bolonia y en 1289, como miembro de una familia güelfa, combate formando parte de la caballería en la batalla de Campaldino, que supone la derrota de los gibelinos de Arezzo. Años después, cuando el conflicto pasa a ser un asunto interno en la ciudad, es decir, los güelfos se dividen entre los blancos y los negros, él se alinea con los güelfos blancos y que eso después le terminaría trayendo graves consecuencias. Y que de hecho Dante, por ejemplo, para poder desarrollar su actividad política, se enrola en el gremio de los médicos y boticarios para poder tener una posición más favorable en su defensa del partido de los güelfos blancos, porque las leyes fiorentinas impedían la participación en el gobierno municipal a todo aquel que, sin ser un prohombre ciudadano, no pertenecía a corporación ninguna. La inscripción fue un mero trámite porque obviamente él era poeta, se dedicaba a las artes liberales, venía de una familia prestamista, entonces no le fue difícil conseguirlo. Pero fíjense la noción corporativa que tiene la ciudad, que tiene una lógica feudal. Vos, para poder participar en actividad política, tomar decisiones, hasta ocupar un cargo de gobierno, tenías que ser parte de una corporación. No podías hacerlo vos por tu cuenta, tipo, hola, ¿qué tal? Me vengo a anotar para que me elijan para el cargo de prior. No, tenés que pertenecer a una de estas corporaciones. Y que de hecho Dante precisamente logra ocupar varios cargos. Y esto lo logra precisamente gracias a que viene de una familia con un poder económico patente. Si bien no es de los grandes magnates económicos, el padre tiene cierta holgura económica porque se dedica a las artes liberales. Él estudia en la Universidad de Bolonia, se dedica a la filosofía, a la teología, y porque precisamente forma parte de una corporación. La decadencia en la posición política de Dante se produce a partir de el ascendente que empieza a tener los güelfos negros, que empiezan a aproximarse a la corte papal con la esperanza de que Bonifacio VIII aspire a convertir a Toscana en un feudo pontificio y que interviniese en los asuntos internos de la ciudad y le devuelva sus prerrogativas perdidas. Por ello, los güelfos negros, cuando van y se presentan ante la Santa Sede, recuerden que los güelfos negros son los que son re papistas, más papistas que el Papa, que creo que no queda mejor que nunca decir esto. Cuando van y empiezan a hablar con Bonifacio VIII, que después van a entender por qué Dante lo manda a uno de los círculos del infierno, o hacen quedar a los güelfos blancos como, bueno, en ese afán que ellos tienen de negociar con el emperador, como una especie de, bueno, que empiezan a tener una connivencia o una negociación con los gibelinos desterrados. Es decir, que empiezan a negociar, en teoría, los güelfos blancos con los defensores del emperador que habían sido exiliados de Florencia, empiezan a conseguir con eso una causa justificada por el cual el papado tenga que intervenir en Florencia. Y es por ello que Bonifacio VIII envía sus tropas comandadas por Carlos de Anjou a Florencia tras la batalla de Campaldino en 1289, que significa la victoria de los güelfos fiorentinos sobre los exiliados gibelinos. Los güelfos blancos entregan su autoridad política y entregan el gobierno de la ciudad a los güelfos negros, y muchos de ellos, entre ellos Dante, terminan siendo exiliados. Y es por ello que Dante termina muy amargado por su actividad política, toda esa cuestión propia que él tenía, sus ideas políticas, en las cuales se entregó con mucha pasión, y de hecho en la Divina Comedia se ve muchas de sus ideas, y a muchos de sus adversarios políticos los termina mandando al infierno. En sus otras obras, como El Convivio o La Monarquía, él realiza teorizaciones sobre las formas más convenientes por las cuales Florencia debería gobernarse. Entre ellos, por ejemplo, propone, obviamente en el libro de La Monarquía, que podría adoptar una especie de monarquía para su forma de gobierno. Así que bueno, hasta acá llegó el análisis. Espero que se haya entendido un poco el contexto político de esta lucha que muchas veces Dante lo plasma en lo largo de los cantos de la Divina Comedia. Gracias por ver hasta acá. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y como siempre, suscríbanse, like, campanita y compartida. Gracias por su tiempo. Yo soy Giva y recuerden que todo es una construcción social. Nos vemos.